Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos e invitarlos este día a nuestro servicio en línea de Casa de Bendición. Preparemos nuestros corazones y en familia adoremos a Dios y escuchemos la palabra que Él tiene para nosotros. Comencemos. Iglesia, Dios les bendiga. Vamos a alabar a Dios. Sabemos que la presencia de Dios está con nosotros ahí en nuestras casas, donde quiera que estamos, así que vamos a alabarlo en espíritu y en verdad. Amén. Reales, yo no las
familia de Casa de Bendición, Dios les bendiga. Un gusto poder llegar hasta sus hogares. Contento con Dios porque ustedes están bien, porque sabemos que cada uno de ustedes ha estado bien, guardado, protegido, ayudado, seguro, y nosotros contentos con Dios. Y también poder compartirles una palabra de fe que sé que va a bendecir la vida de ustedes. Y antes de compartir la palabra, quiero pues agradecer a Dios también que está cercano, les comunico, que está cercano el tiempo de volver a reunirnos. Tenemos ya noticias por parte de nuestros gobernantes que pronto estaremos juntos reuniéndonos y para celebrar y tener la primera fiesta Ágape, en donde podremos vernos, saludarnos, abrazarnos, expresarnos ese cariño que nos tenemos como familia, como iglesia. Y pues será una gran alegría y una gran fiesta para nosotros. Bendecimos a Dios por ello. Gracias a Dios. Quiero compartir una palabra con ustedes. Esta es una escritura que hemos considerado algunas veces, pero está en mi corazón compartirla de nuevo en este tiempo. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, del verso 3 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Oramos a Dios. Dios, te bendecimos, te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que siempre que nos reunimos en tu nombre, dijiste: allí estoy yo en medio de ellos. Y gracias por tu presencia, por tu poder en medio de nosotros, por lo que haces, por salvar, por sanar, por bautizar con Espíritu Santo. Te doy gracias porque sé que estás en cada uno de los hogares y que bendices, y que tu presencia sana, transforma, salva y opera milagros. Y te doy gracias por ello. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, las personas, cuando hacemos algunas cosas, nos sentimos muy bien por las cosas que logramos y sentimos una satisfacción
con las cosas que tenemos. Y algunas personas logran también tener muchas cosas materiales o riquezas, pero hay un área de nuestra vida que esa solamente Dios puede llenarla, y es de eso que trata esta palabra. En el Evangelio de Juan dice la palabra que Jesús había estado en Judea, y allí en Jerusalén había entrado al templo y había limpiado el templo de las personas que comerciaban con la necesidad espiritual de la gente. Jesús llegó allí y sacó a los que vendían las ovejas, las palomas, y les expresó el propósito de Dios al tener el templo, y les dijo que su casa sería llamada casa de oración. Después de eso, el Señor Jesús se encontró con Nicodemo, y en una conversación con él que fue sorprendente para Nicodemo, porque Jesús le dijo que era necesario para Nicodemo nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y ante esa sorpresa, Jesús le da la noticia mayor que nosotros podemos leer en el Evangelio, cuando le dice en Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de todo esto, Jesús dejó Judea y iba rumbo a Galilea, a donde él vivía, en Capernaum, pero era necesario pasar por Samaria, dice la palabra. Así que se dirigió hacia Galilea y pasó por Samaria, y dice la Biblia que entró a una ciudad llamada Sicar, en Samaria, y ahí en esa ciudad había un pozo, el pozo conocido como el pozo de Jacob. Y la Biblia dice que Jesús estaba cansado del camino, la distancia era mucha, las horas eran muchas, así que Jesús se cansaba por tener un cuerpo físico como el suyo y el mío, y se sentó ahí junto al pozo de Jacob. Y la palabra de Dios dice que como a las 12 del mediodía una mujer vino a sacar agua. Ese día esa mujer samaritana no sabía que había un milagro que Dios iba a operar en la vida de ella, que iba a suceder algo muy poderoso que iba a transformar su vida y que iba a traer bendición en la vida de ella, y que sería un cambio para siempre en su vida y en aquellos que le rodeaban. Ella venía a sacar agua física, escogió la hora en que probablemente hubiera menos personas por la condición espiritual y moral que ella vivía y que le avergonzaba. Pero la palabra de Dios dice que ese día ella se encontró ahí con el que da agua de vida, se encontró con Jesús. Ella no sabía lo que Dios tenía preparado para ello, y eso es muy importante que nosotros sepamos que Dios tiene preparadas bendición para nosotros. Dios tiene preparada bendición para la vida de usted, tiene preparada bendición para familiares de usted, tiene preparada bendición para personas que le conocen a usted. Así que la mujer llegó hasta ahí. Dice la palabra que cuando Jesús la vio, que se acercó al pozo, él le dirigió unas palabras y le dijo así: mujer, dame de beber. Ella se sorprendió por estas palabras que Jesús le habló, pero había un resentimiento en los samaritanos hacia los judíos, porque sentían el rechazo por parte de los judíos. Y sorprendida le responde a él y le dice: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los samaritanos y los judíos no tienen trato entre sí. Así que no había paz entre ellos, no había un tratado de paz. Nadie había hecho ninguna cosa para arreglar esas situaciones que tenían de enemistad y de rechazo. Pero ahora Jesús estaba allí. Jesús, cuando viene y arregla nuestras relaciones humanas, arregla la situación que tenemos entre personas conocidas y entre familiares que a veces han estado cercanos, han estado lejanos de nosotros. Jesús llega hasta ahí y le habla a la mujer, le pide de beber, y cuando ella le dice: ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le responde:
de esta manera. Le dice: si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer, al oír estas palabras del Señor Jesús y al mirar que Él no tenía ninguna cosa para sacar agua de ese pozo, le dijo: el pozo es hondo y no tiene nada con que sacar agua. ¿Cómo pues me puedes dar agua viva? Jesucristo el Señor le dijo: cualquiera que beba del agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será dentro de él una fuente de agua que brote para vida eterna. Aquella mujer había llegado hasta allí, se encontró con Jesús. Jesús ahora le está diciendo que Él tiene una agua que ofrece, un agua que va a satisfacer su sed espiritual, un agua que va a satisfacer su vida, un agua que va a convertirse en ella una fuente que brote para vida eterna. Y esa mujer estaba ante la oportunidad de su vida. Algo dentro de ella le hizo creer que era su oportunidad. Ella recibió fe y le dice a Él, y le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces ella le responde y le dice: Señor, no tengo marido. Jesús conocía la vida de ella, como conoce mi vida, como conoce la vida de cada uno de ustedes. Conoce nuestro presente, pero conoce también nuestro pasado. Y aunque Jesús conocía el pasado de esa mujer, no la juzgó, no la condenó, pero le mostró que Él conocía su vida y le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer estaba sorprendida, estaba maravillada que Él, que estaba frente a ella, le estaba diciendo su vida, sin reproche, sin juicio, sin condenación, pero con verdad. Y ella, sorprendida, le responde y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Reconocía que aquel que estaba frente a ella venía de parte de Dios. Cuando los discípulos vinieron para mirar a Jesús, se sorprendieron que estuviera hablando con una mujer, porque ellos habían ido a comprar comida a la ciudad, pero no preguntaron nada. Y la Biblia dice en los versículos posteriores que aquella mujer dejó el cántaro de agua ahí en el pozo, se fue a la ciudad. Algo sucedió dentro de ella tan poderoso, tan grande, que entró a la ciudad y empezó a hablarles a las personas de la ciudad de Samaria y a decirles: he encontrado un hombre que me dijo todo. ¿No será este el Cristo que estamos esperando? Y los hombres la escuchaban y preguntaban qué es lo que les había dicho, y ella decía: este hombre me dijo todo lo que yo he hecho. Era como una fuente, no podía dejar de hablar, no podía dejar de comunicar. Estaba impresionada. La gente creyó en la palabra de esa mujer y vinieron para ver a Jesús. Estaban allí. Había sucedido un milagro en la vida de ella. Algo sucedió que su rostro podía mostrarlo ante las demás personas. Ya no le daba vergüenza. Las personas creyeron en ella, vinieron para ver a Jesús, y la palabra de Dios dice que cuando estuvieron ante Jesús, creyeron y le dijeron: no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque vemos que Él es el Cristo. Aquella mujer había tenido un cambio poderoso.
su vida sería transformada, ya no sería la misma. Aquella fuente, aquella agua que ella bebió se convirtió en una fuente poderosa de vida. La paz inundó su corazón, su vida fue transformada. El poder de Dios vino sobre ella. Ahora se sentía valiosa, se sentía aceptada. Tenía la vida eterna, tenía la fuente, tenía sanidad, tenía el poder de Dios sobre ella, y cambios poderosos iban a venir sobre su familia. Usted y yo hemos bebido de esta agua. Hemos creído que Jesús ofrece esta agua que nos da vida eterna, esta agua que nos da sanidad, esta agua que nos da salvación, esta agua que nos da seguridad, esta agua que trajo fe a nuestras vidas y que obró un cambio poderoso, y que ahora estamos expresando día con día para nosotros mismos, para nuestros familiares, pero también para las personas que nos conocen. Es una fuente que salta para vida eterna. Es una fuente que otros pueden oír y beber de esta agua que Jesús ofrece. Bendecimos a Dios por eso, por cada uno de ustedes, por esa agua que hemos bebido, por esa agua que Jesús nos ofrece y que nosotros bebimos de ella, y que ahora dentro de nosotros se ha convertido en una fuente para vida eterna. Bendecimos a Dios por eso. Y porque esa agua, nuestra familia ha oído de Jesús, y ellos están para beber de esa agua, y algunos han bebido y ahora sus vidas han sido transformadas, han sido sanados, han sido cambiados, han sido bendecidos. Hay una transformación, hay una paz, hay una seguridad. Los milagros de sanidad están sucediendo en ellos también, y bendecimos a Dios. Ahora, si usted está allí y no ha entregado su vida a Jesucristo, y no ha bebido de esta agua que Jesús ofrece, hoy dígale: Señor Jesús, yo quiero de esa agua. Dame de esa agua que salta para vida eterna. Dame a beber de esa agua. Yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y que tú resucitaste. Abra su corazón y repite esta oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que veniste en carne. Yo creo que tú fuiste a la cruz y moriste por mis pecados. Yo quiero, Señor Jesús, beber de esa agua que tú ofreces. Yo quiero que se convierta dentro de mí en una fuente de agua que brote para vida eterna. Creo en ti. Creo que eres el Salvador, y hoy te recibo como Señor en mi vida para obedecerte. Gracias por darme de esa agua, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en casa, póngase de pie, acérquese a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y vamos a orar. Vamos a orar. Dios, te bendecimos. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque le enviaste para buscarnos y para ofrecernos esa vida eterna de parte de ti. Gracias por habernos dado la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Gracias por haber sanado nuestros cuerpos, y gracias por habernos dado esta fe que ahora tenemos. Gracias por esta agua que hemos bebido y que se ha convertido en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ya no tenemos sed, tú has satisfecho nuestra sed. Gracias, Jesús, por tu presencia, y gracias, Padre, por tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús, y gracias por bendecirnos, y gracias por bendecir mi familia con tu presencia y con tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, les bendigo. Cada uno de ustedes sea bendecido, que reciba bendición de parte de Dios, que sea fortalecido, que la paz que Jesucristo nos da esté sobre su vida, esté sobre su corazón,
Que la presencia de Jesucristo sature su espíritu, su alma, su mente, sus pensamientos, su vida, que sean fortalecidos, que sean guardados y que tengan toda provisión en el nombre de Jesús. Que sean bendecidos todo su ser, su espíritu, su alma, su cuerpo, sus huesos sean sanos en el nombre de Jesús. Sean bendecidos cuando ustedes salgan, sean guardados, sean protegidos cuando entren, y en todo lo que hagan sean prosperados. Reciban de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso.